Muy buenos días a todos. Voy a hacer unas preguntas hoy. Uno es, ¿quiere ser sanado? Pues Jesús puede sanar a las personas. Sabemos eso. Hizo que los ciegos vieran, los sordos oyeran y los cojos andaran. Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Hablaba con autoridad, sencillez y urgencia. Nunca dijo, creo que sí, o espero que sí, o supongo que sí. Siempre decía, lo sé. Cuando Jesús estaba en Jerusalén para una fiesta de los judíos, fue a un estanque llamado Bethesda. En Juan capítulo 5, versículo 4, nos dice que en cierto momento un ángel descendió y agitó las aguas. Y entonces el que fue el primero en entrar en el agua fue sanado. La gente venía a esta piscina de todas partes porque pensaban que era agua mágica. Jesús vio la miseria de la gente junto al estanque. Y en Juan capítulo 5, versículo 3 dice, una gran multitud de inválidos, ciegos, cojos, paralíticos solían yacer ahí. Y antes de seguir vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Los discapacitados espirituales estaban en la piscina. Tenían la ley, pero no tenían el poder de obedecer la ley. Tenían los 10 mandamientos, pero no podían cumplirlos. No tenían poder. Los ciegos estaban ahí. Gente que no podía ver. Pero hay muchas personas que también están espiritualmente ciegas. Una persona puede tener una visión de 20/20, pero está espiritualmente ciega. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede conocer porque se disciernen espiritualmente. En Proverbios 4, versículo 19, se nos dice, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Y la Biblia dice que los cojos estaban ahí y no podían caminar. Podemos ser espiritualmente cojos en nuestras conciencias y si nuestra conciencia está muerta. Y qué cosa tan terrible es tener una conciencia muerta y cauterizada. La Biblia dice que ahí estaban los marchitos, y los estaban marchitos y paralíticos. Y nuestras voluntades pueden quedar paralizadas por el pecado. El materialismo y la mundanalidad, la lujuria, la codicia, el amor del dinero, todos pueden tomar el lugar de Dios en nuestras vidas y paralizar nuestras voluntades de obedecer a Dios. Tal vez realmente queremos servir a Dios, pero no tenemos el poder para hacerlo. Queremos tomar una decisión, queremos vivir para Cristo, pero no podemos hacerlo. Nuestras voluntades están paralizadas. Esa es la razón por la que necesitamos venir como un niño pequeño y decir, Señor Jesús, entra en mi corazón. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 5 a 9, acerca de un hombre que tuvo una enfermedad por 38 años y quería ser sanado. Había permanecido tumbado junto al estanque de Bethesda durante mucho tiempo, intentando ser el primero en meterse en el agua, y cada vez lo conseguía. No tenía nadie que lo ayudara en entrar
en la piscina y otras personas se metieron en la piscina antes de que él pudiera. ¿Qué persona tan lamentable debe haber sido ese hombre? Jesús se acercó al hombre y le preguntó, según Juan capítulo 5, versículo 7, ¿quiere ser sanado? El hombre respondió, Señor, cuando el agua está agitada, no tengo a nadie que me mete en el agua. El hombre decía, sí, quiero estar completo, pero no hay nadie que me ayude. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decir, Señor, quiero estar completo. Y no amar nuestros pecados y amar las cosas de este mundo. Para que realmente no queramos deshacernos de ellas. Debemos querer que Cristo venga y nos cambie. Fíjate en lo que pasó. Primero Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 8, dijo, levántate. El hombre había intentado hacerlo muchas veces por su cuenta y había fracasado. Sabía que no podía hacerlo, pero por fe en la palabra del Señor Jesucristo se puso de pie. Por la fe nosotros también podemos ser sanados. Podemos saber que nuestros pecados son perdonados. Por fe podemos saber que vamos al cielo. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, pero a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9, se nos dice, si confesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. En segundo lugar, tiene que haber una aceptación de la responsabilidad. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 8, toma tu lecho y anda. Debemos caminar por un camino nuevo, caminar por el camino angosto con Jesucristo y caminar en discipulado. Eso es lo que se necesita para muchos de nosotros en este momento. El hombre se levantó y comenzó a saltar y caminar. Su vida cambió. Cada persona que vino a Cristo en el Nuevo Testamento tuvo un momento definido cuando recibió a Cristo y su vida cambió. Él iba en una dirección y de repente fue desviado por el Espíritu Santo y fue en una nueva dirección. Hay que dar ese primer paso. Ese primer paso para nosotros puede ser ahora mismo, o tal vez sea el 10º o el 20º paso, sea cual sea el paso, sabemos que tenemos que dar un paso con Jesucristo. Más tarde Jesús le dijo a ese hombre algo interesante. Y vemos en Juan capítulo 5, versículo 14, que cuando Jesús le vio al hombre en el templo, Jesús le dijo, no peques más. Y luego le dijo al hombre, no sea que te sucede algo peor. En otras palabras, hay algo peor que tener una enfermedad durante 38 años. Jesús dijo que hay una cosa peor. Estaba hablando del infierno. Jesús dijo, no peques más, no seas que te suceda algo peor. Sí. Jesús le dijo a este hombre que hiciera algo. Él nos dice que también hagamos algo. Puede que seamos buenas personas que vamos a la iglesia todos los domingos, o puede que no vayamos a la iglesia en absoluto, pero queremos saber que nuestros pecados son perdonados. Queremos saber que vamos al cielo. Y tal vez no estemos seguros de cuál es nuestra posición con Dios, pero queremos estar seguros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos cambiar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras actitudes. En lugar de amarnos a nosotros mismos primero, necesitamos amar a Dios. Venimos a la cruz y reconocemos que hemos pecado. Le pedimos a Jesucristo
que nos perdone nuestros pecados. Por una fe sencilla como la de un niño, recibimos a Jesucristo en nuestros corazones. Ese es un acto de fe en el que decimos, le serviré, lo seguiré y caminaré con Él. Le dejaré hacer lo que quiera en mi vida. Lo aceptamos no solo como Señor, sino como Salvador completo. Yo escribí el libro que se llama Preguntas para la Vida, y un capítulo en este libro es parte de nuestro mensaje de hoy. Y el nombre de ese capítulo es ¿Quién me tocó? Había una gran multitud de personas alrededor de Jesús mientras caminaba por la calle con Jairo. ¿Qué quería Jairo que hiciera Jesús? Bueno, había buscado a Jesús para que lo llevara a su casa a poner las manos sobre su hija y sanarla. También leemos que había una mujer que se abrió paso entre la multitud y lo tocó el borde de su vestidura de Jesús, y el poder salió de él. Vemos que Jesús sintió que el poder se drenaba de su cuerpo y se dio vuelta y le preguntó, ¿quién me tocó? Había mucha gente tropezando con él mientras que todos caminaban, pero sabía que no era uno de ellos, sino alguien más que lo había tocado. Cuando interrogó a la mujer, ella le contó todo lo que había pasado entre los últimos 12 años. Así que Jesús, sabiendo que ella tenía fe en que con solo tocarlo podía y sería ser sanada. ¿Qué fue lo que la sanó? ¿El hecho de tocar a Jesús, a su manto, o que tuvo la fe para ser sanada? Hay que pensar en eso. ¿Qué pasa con la historia del centurión? Fue a Jesús y le contó al Señor acerca de un siervo que estaba paralizado y sufriendo. Cuando Jesús dijo que iría con el hombre y sanaría a su siervo, el centurión declaró que no era digno de que Jesús entrara en su casa, sino que solo hablara la palabra y el siervo sería sanado. ¿Qué fue lo que sanó al siervo? ¿Era la fe del centurión o fueron las palabras de Jesús? Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 18, que los creyentes deben imponer las manos sobre los enfermos y se recuperarán. Él no dijo que orara por ellos, aunque ese es un ingrediente muy importante en la curación también. Tampoco que solo los pastores, los ancianos, los ministros o otros líderes de la iglesia deberían imponer las manos sobre los enfermos. Dijo que creyentes, ¿crees? El simple hecho de tocar a una persona enferma la curará. No cualquiera puede poner las manos sobre una persona enferma y se recuperará. Se necesita uno que cree. Aquí hay un par de casos que realmente nos sucedieron a mi esposa y yo. Hace unos años, Carolina, la hermana de mi esposa, estaba en punto de morir y fue ingresada en el hospital aquí en Jackson, a punto de morir. Y en el hospital ella estaba en coma. Había estado confinada en un centro de enfermería durante un buen tiempo y buen número de años. Mi esposa y yo fuimos al hospital donde estaba siendo tratada. Un médico de la unidad de cuidados paliativos vino a la habitación y nos dijo qué esperar a continuación, ya que según los informes, Carolina se estaba negando. Sus niveles de oxígeno, respiración, frecuencia cardíaca, presión arterial, etc. aquí no son estables. Mientras el médico explicaba lo que sucedería,
a continuación me acerqué a Carolina y le puse mi mano en su frente y le agradecí a Dios por su curación y recuperación completa. Unos pocos días después, Carolina estaba de vuelta en el centro de enfermería, mejor de lo que había estado en bastante tiempo, y poco después de eso estaba comiendo alimentos sólidos por su cuenta, en lugar de alimentada a través de una sonda de alimentación. Y aunque tenía la capacidad mental de una niña de 7 años, ella sacó el tubo de su estómago sola ella, pero se sanó. Ella quería comer algo. En otra ocasión, una amiga de la familia sufrió un ataque de corazón y fue ingresada en el hospital aquí en Dyersburg. Mi esposa y yo fuimos al hospital y oramos por ella y con ella, y impusimos las manos sobre ella para su completa curación. Se determinaron los doctores que sería operada a corazón abierta, y por lo que fue trasladada al hospital ahí en Jackson, en unas, pues, aunque el hospital está mucho más grande. Fuimos a verla en ese hospital también y oramos con ella y le dimos algunas escrituras de sanidad para leer y meditar. Cuando nos íbamos, vi una enfermera en el pasillo y le pregunté si podía recuperar el historial médico de nuestra amiga, no para verla porque no soy doctor, sino para ponerle las manos encima de ese reporte. Agradecimos al Señor por su buen informe. Al día siguiente nos informaron que los médicos determinaron que no necesitaban cirugía de corazón abierto, sino solo que le colocaron 2 stents en su corazón para abrir los vasos sanguíneos. La vimos unas semanas después en una reunión de sus cumpleaños de 65 años y estaba bailando y divirtiéndose mucho. En ese momento mi esposa y yo no éramos pastores, ni evangelistas, ni ministros ordenados. Simplemente éramos creyentes. Jesús dijo que los creyentes impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. Yo no dije eso, Jesús lo dijo. Nosotros los creyentes debemos imponer las manos sobre los enfermos con fe. En Santiago capítulo 5, versículo 15 nos dice que por la oración ofrecida con fe sanará la persona enferma. He escuchado a muchas personas decir que ver para creer, pero ver no es creer. Debemos creer antes de ver. Una vez que lo ves, se convierte en manifestación. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Se nos dice en la Biblia, en Romanos capítulo 4, versículo 17, que llamemos a aquellas cosas que no son como si fueran. No guiamos por lo que hemos experimentado o lo que otros han experimentado como nuestro camino a seguir. Creemos todo lo que nos dicen los médicos. Recuerden que ellos han estado en la escuela durante muchos años y han visto muchas cosas. Pero, ¿qué dice Dios? Un domingo por la mañana el diablo me había atacado con congestión en mi nasal, como lo hizo con otro miembro de una iglesia donde fuimos en ese tiempo. Me impuse mis manos y me paré en la palabra de Dios y reclamé mi sanidad. La otra persona, una buena amiga nuestra, nos dijo que a mí y a otros en la iglesia que después del servicio ella iba a ir a la clínica de urgencia para obtener medicamento para limpiar sus paranasales. Incluso me dijo que
dado que teníamos los mismos síntomas, yo también debería ir. Le dije que no iría a la clínica porque ya estaba sanado por las llagas de Jesús. ¿Quién mejoró primero? Jesús es mi sanador. Veamos en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, y estas señales acompañarán los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, recogerán serpientes con las manos, y cuando beben veneno mortal no les hará daño en absoluto. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién va a hacer esas cosas? Decimos, bueno, simplemente no creemos en esas cosas. Entonces no funcionará para los que no creen. Predicamos la sanidad. Si no es así, ¿por qué no? ¿Qué pasa si no cura? Todos los que van al médico se curan. El cementerio está lleno de las personas que habían ido al médico para curarse. Esa es alguna razón por la que los médicos no deberían practicar medicina. No, necesitamos buenos médicos y enfermeras. No están luchando contra la voluntad de Dios de que todos sean sanados. La enfermedad no es de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, que la enfermedad es una maldición. Si la enfermedad y la dolencia son de Dios, ¿por qué envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros? ¿Fue solo para perdonar nuestros pecados? No. En Mateo capítulo 8, versículo 17 nos dice, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Si Él hizo eso por nosotros, ¿por qué deberíamos poner las manos sobre los enfermos? Es por obediencia. También nos dijo que impusiéramos las manos sobre los enfermos y se recuperarán. Pero, ¿y si no lo hacen? Aquí vamos de nuevo. Es nuestro trabajo a obedecer. Es su trabajo sanar. Y Él ya hizo su parte. Como he dicho en muchos sermones antes, hay dos cosas que Jesús no va a hacer. Número uno, no va a hacer las cosas que ya ha hecho. Y número dos, no va a hacer las cosas que nos dijo que hiciéramos nosotros. No damos cuenta de lo poderoso que es el tacto. Incluso la sombra de Pedro sanó a los enfermos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 15 y 16, dice esto. Como resultado, la gente sacó a los enfermos a las calles y los puso en camas y camillas para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos al pasar. También se reunió una multitud de las ciudades de los alrededores de Jerusalén, trayendo sus enfermos y los atormentados por espíritus impuros, y todos fueron sanados. Leí el libro de Smith Wigglesworth, escrito por Julian Wilson, y en página 162, Smith Wigglesworth relata un tiempo que estuvo predicando en Sri Lanka, y aquellos que se acercaron y lo tocaron fueron sanados. Como nota el pie de esa página, Stanley Fortune cuenta cuando se informó que incluso cuando solo la sombra de Wigglesworth caía sobre las personas, eran sanadas. Pues permítanme cerrar el mensaje de hoy con lo siguiente. Otra vez en el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 11 y 12, dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado
que a los enfermos se llevaban pañuelos y delantales que habían tocado al cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Si sientes síntomas, póngase las manos sobre ustedes. Entonces sigue adelante y haz tu parte, obedecer. Cree y pon las manos sobre los enfermos. Yo sé que sirve porque lo he hecho. No soy yo que los sano. Son de parte de Dios. Podríamos decir, pero ¿qué pasa si no cooperan? Esa no es nuestra responsabilidad. Eso es de Dios. Es nuestra responsabilidad obedecer. Amén. Y en terminar nuestro servicio, como siempre, vamos a rezar la oración de salvación. Los que están aquí por internet también, que si nunca han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ahora es su oportunidad, abrir su corazón y dejar que entre. Y los que han aceptado antes, por alguna razón u otra, necesitan renovar su comunión con Dios. Ahora es su oportunidad también. Repiten todos esta breve oración después de mí. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Y yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Amén. Y ahora tengo la oración final. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros este glorioso día, por ser nuestra inspiración y nuestra guía. Te pedimos que a medida que avanzamos en nuestra semana por adelante, seas la luz que ilumine nuestros caminos y nuestras vidas, para que podamos ver la gloria de tu ser y que experimentamos la salud divina. Te pedimos que te bendigas nuestras fianzas y nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades y nuestras familias. Tu palabra, Padre, dice que nos llevas junto a las aguas tranquilas y nos haces descansar en verdes pastos. Nuestra paz y bienestar se deben a tu bondad y gracia. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestros derechos, nada se acercará a nosotros ni a nuestras propiedades, porque residimos bajo la protección de tus alas. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. En ti confiamos, en ti nos consolamos. Aunque caminaremos por la valle de sombra de muerte, temeremos ningún mal, porque tú estás con nosotros. Tu bondad y amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en tu poderoso nombre de Jesús. Amén. Les invito a estar con nosotros otra vez la semana que entra. Vamos a tener otro servicio hablando de la palabra de Dios. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Ay.
Cristo.